Págale para que se vaya. Fue la frase que escuché hace un par de días en un comité de cultura, el cual me suscitó bastantes dudas. Mi nombre es Ciro Pérez y hago parte de la organización Change Americas. Bienvenidos a su canal de Change TV. Y es que precisamente en este canal todas las semanas tenemos la oportunidad de compartir información de valor. Hoy, en este capítulo de la segunda temporada, hablaremos sobre algo maravilloso. Y es que respondemos a la pregunta si tú estarías dispuesto de pagarle con cash, con efectivo, a algunas personas de tu empresa para que se fueran. Es una política que Jeff Bezos de Amazon ha implementado, pero ¿tu empresa estará dispuesta a hacerlo? Bienvenidos a este capítulo. Como consultor en gestión de cambio y cultura organizacional por más de 23 años, he tenido la oportunidad de conocer de todo, empresas de todo tipo, empresas que tienen su cultura organizacional muy madura, como Mercado Libre, al cual no solamente reconozco públicamente como una de las mejores empresas para trabajar y culturalmente más maduras, pero también he conocido organizaciones que prefiero evitar el nombre para evitar demandas, en donde su cultura es tremendamente terrible. No solamente los empleados hablan mal de la empresa, sus clientes, sus proveedores. No sé cómo existen. Lo cierto es que hace poco, en uno de los clientes que tengo, uno de los comités de cultura, algún profesional, algún ejecutivo, para ser más exacto, hizo la siguiente pregunta. ¿Y por qué no le pagas a fulano de tal para que se vaya? Me suscitó mucha pregunta, o más bien me suscitó muchas dudas, porque realmente no sabía en detalle a qué se refería. Paso seguido pregunté qué quería decir con ese comentario, y fue entonces cuando, ¡pum!, se creó este capítulo de Change TV. Y es que las políticas de pay to quit o paga para que te vayas no son un invento de este ejecutivo en un comité de cultura en una empresa cualquiera de América Latina. Es una realidad que existe y que me puso a pensar si en Change Americas o en cualquiera de las compañías en las cuales tengo la oportunidad de hacer consultoría deberían implementar esta política. Por eso quiero invitarlos a ustedes a que a lo largo de este episodio respondan preguntas difíciles, como por ejemplo, ¿saben ustedes cuántas personas que contratan realmente a lo largo del primer año y solo el primer año realmente se van a ajustar a la cultura? ¿O cuántas de las personas que ustedes contratan terminan siendo la manzana podrida? Difícil, ¿no? Porque al final lo que esperamos es que todos los que lleguen sean súper productivos, sean mejores que los que se fueran y, cómo no, sean evangelizadores de la cultura. Las investigaciones demuestran lo contrario. Soy Ciro Pérez, hago parte de este equipo Change Americas. De hecho, les quiero compartir que Change TV nació como una idea hace ya más de un año, en la cual nos propusimos grabar por lo menos una sesión semanal de mentoría que contuviera información de valor para que cada uno de ustedes se pudiera desarrollar personal y profesionalmente. Así que a lo largo de esta primera temporada, que los invito a que la vean, transcurrieron cosas maravillosas, pero en esta segunda viene información increíble. Vamos a arrancar con un libro que me encanta, y es que en esta temporada os voy a recomendar mucha literatura, mucha nueva y otra no tanto. John Maxwell es uno de mis favoritos. Tengo que confesar que si alguien ha sido para mí un mentor, aunque él no lo sabe, es John Maxwell. John Maxwell escribió las 21 leyes irrefutables del liderazgo, pero también escribió las 17 leyes del trabajo en equipo. Estas 17 leyes, y particularmente la ley llamada la manzana podrida, sí que me ayuda a crear este capítulo de Change TV. En su famosa célebre frase o su famosa ley, John Maxwell sugiere que la manzana, o digamos más bien la mala actitud, es más contagiosa que la buena actitud. Estoy completamente de acuerdo en lo que plantea John Maxwell, y aunque es un pasaje bíblico, cosa que no sé si ustedes sabían, pues me ha llevado precisamente a entender algo que es increíble, y es que cuando tú tienes una cultura organizacional, particularmente me voy a referir a compañías de talla mundial como Zappos, que ya hablaré de ella a continuación, en donde la cultura lo es todo y es, si no es la primera, la segunda prioridad de la organización, empezamos a entender cosas maravillosas. Y es que la cultura se demora muchos años en crearse y madurarse y ponerse positiva, pero solo se necesita una manzana podrida para que se destruya todo. Personas tóxicas, como dirían las nuevas generaciones, son las que abundan. Por eso es que cuando empecé a entender que págale para que se vaya no era ni tan mala idea. Empecé a estudiar entonces compañías que tienen políticas de pay to quit o paga para que se vaya. Y adivinen,
La compañía de Su Majestad Jeff Bezos, que si bien ya no es el CEO, porque pues ya se dedicó a gastar plata, pero bueno, eso es una posición mía personal. Pues cuando uno es el segundo hombre más rico del mundo, ¿a qué se dedicará? Bueno, también seguramente ir a la luna y otras cosas, pero bueno, no nos desviemos. Lo cierto es que empecé a investigar compañías que han tenido esta política y me encontré con una compañía maravillosa. Zappos, para muchos de los que trabajamos en el mundo de la cultura, podría ser considerada como una marca icónica cultural. De hecho, su fundador Tony Hayes, o más bien su cofundador Tony Hayes, fue una de las personas que pregonó la idea de crear una cultura con empresa y no una empresa con cultura. Es tan apasionante la historia de Zappos que no sé si ustedes sabían, fue vendida gracias a su cultura organizacional, entre otras cosas, a ni nada más ni nada menos que Jeff Bezos de Amazon. Y es que Amazon pagó la bobadita de 1.200 millones de dólares por esta compañía, que como muchas otras era una empresa de tecnología que se dedicaba al comercio electrónico, particularmente a comercializar zapatos. Pero Jeff Bezos no se fijó en esta empresa no solamente porque vendiera y comprara zapatos, porque al fin y al cabo, no sé si también sabían esto, Amazon inició previo a la compra su propio, llamémoslo, vertical de comercio de zapatos. Así que hacerle la competencia a Zappos no era difícil. Lo que sí era muy difícil era lograr la cultura organizacional. Do what you love o hacer lo que realmente amas fue una de las ideas iniciales con las que Tony Hayes empezó su compañía llamada Zappos. Y, como no, se volvió multimillonario no solo porque le vendió la empresa a nuestro querido Jeff Bezos, sino porque entendió que cuando una cultura es fuerte y es positiva y la gente ama su empresa y ama su cultura, pues al final todos ganan, empezando por los clientes. Les recomiendo que definitivamente estudien el modelo de Zappos, porque aunque no tiene un final feliz, porque lamentablemente contaré la trágica historia de Tony Hayes, sí es importante entender las cosas buenas y el modelo cultural de Zappos sí que lo es. Fíjense ustedes que Zappos empezó a trabajar su modelo de cultura desde mucho antes de que fuera vendida a Amazon. De hecho, Tony Hayes tiene un libro que les recomiendo precisamente que habla sobre todo su modelo cultural. Para mucha gente en Silicon Valley y posteriormente en Las Vegas, donde llevó su compañía Zappos, era el tema de cultura algo un poco raro. Es que en el año 2006, pues hablar de cultura sí se hablaba, pero no era tan de moda como lo es hoy. Así que cuando Tony empezó a crear su empresa, sugirió que tenía que tener una empresa donde se diferenciara por la gente, pero verdaderamente se diferenciara, a tal punto que no sé si ustedes sabían, dentro de las entrevistas para contratar personas en la empresa Zappos, preguntas como de 1 a 10, ¿qué tan raro eres? Era una pregunta para filtrar posibles candidatos a trabajar en Zappos. En otras palabras, si una persona no tenía su media locura, no era contratada en Zappos. Es interesante que vean los videos de YouTube en donde se muestra una compañía que parece más una discoteca o una taberna o un bar que realmente una empresa de comercio electrónico. Pero con todo y eso, vendía, vendía y vendía. Así que en el 2010, si mal no estoy, Tony sacó su libro Delivery Happiness, que no solamente fue un bestseller del New York Times, sino que puso a pensar a muchos en el mundo de Silicon Valley de lo importante de crear una alineación entre la estrategia y la cultura. De hecho, investigando para este capítulo, encontré que públicamente está todo el modelo cultural y cómo se diseñó el modelo cultural de Zappos. Se lo recomiendo definitivamente. Me gusta empezar por hablar por el propósito superior, ya que muchas compañías, y hoy también se habla del famoso propósito superior o propósito de transformación masiva, concepto que acuñó hace muchos días o hace muchos años ya el famoso célebre creador del concepto de cultura exponencial. Pero es que cuando uno habla de propósito y hablar de que el propósito es crear una experiencia wow, me parecía como mínimo interesante de estudiar. Así fue como empezó el modelo de Zappos, el modelo de cultura de Zappos, partiendo del principio que esa compañía tenía que crear una verdadera experiencia wow. Y es que vender zapatos con cuero vegano o vender solo un zapato, porque hay mucha gente que no tiene los dos pies, son ideas un poco diferentes que Zappos llevó a la realidad. Una de las cosas que más me pareció interesante fue la política que tú podías devolver los zapatos durante el año siguiente a la compra.
¿Cuántas de las compañías donde trabajamos son capaces de dar esa política a los clientes? Zappos lo logró. Cosas tan disruptivas o políticas tan disruptivas como estas llevaron a que Zappos se convirtiera en una empresa icónica que en el año más o menos 2009-2010 empezó a ser tan llamativa que se convirtió en icónica cultural. De hecho, no sé si sabían, cuesta más de $3.000 ir a visitar sus instalaciones para conocer su modelo en detalle. Las reuniones, la forma como se toman decisiones, las reglas, los rituales, la forma como se genera seguridad psicológica para conversar con los jefes, hacen parte del modelo cultural de Zappos. En definitiva, Zappos tiene 10 grandes atributos culturales, de los cuales, tengo que ser honesto, hay muchos que me gustan, como ser humilde o ser apasionado y determinado, pero definitivamente no puedo negar que el primero, generar una verdadera experiencia wow a través del servicio es la que más me cautiva. Hoy que tanto hablamos del Customer Experience y de la experiencia del cliente, el momento wow todavía muchos lo dicen, pero no lo hacen. Así que los invito a que estudien este mandato, estos 10 mandamientos de Zappos, porque realmente es un caso de éxito o de fracaso. Y es que cuando tú empiezas a trabajar en cultura, hay muchos riesgos. Hablemos no solo de las bondades, porque cada vez que yo grabo un video hablando de bondades, tengo 1000 competidores hablando de lo mismo. Pero hablemos también de los riesgos, como por ejemplo proponer unos mandamientos que el presidente de tu compañía no cumpla, por ejemplo, o proponer unos valores culturales que tu junta directiva no apoye, o el mejor vendedor de tu empresa no tolere. Difícil, ¿no? Precisamente preparando este capítulo me encontré que muchas personas que ingresan a las empresas, para ser más exactos, el 46% de las personas que ingresan a las compañías en los Estados Unidos, y yo me imagino que en Colombia y en América Latina es un dato similar, 46% de las personas que ingresan durante los siguientes 18 meses realmente no hacen ajuste o fit cultural. El 46% significa que casi 5 de cada 10 personas que tú contratas van a, como mínimo, a no ser evangelizadores de la cultura. Eso es mucho, ¿no creen ustedes? Pues entonces algo está pasando. O no entrevistamos y seleccionamos a la gente correctamente, o no somos claros en el onboarding, o simplemente la gente no sabe lo que quiere y cuando entra y conoce la cultura se desenamora. Puede que todo esto sea cierto. La realidad de las investigaciones, particularmente de esta investigación de Leadership IQ, que me pareció maravillosa, acá en el canal les voy a dejar el link para que lean la entrevista y el documento de infografía total, llevó a una conclusión maravillosa. Es más, rompió parte de mi paradigma, porque yo creía que ese 46% de la gente que no lograba tener fit con la empresa en los primeros 18 meses de haber sido contratado, tenía que ver porque de pronto no era experto en el producto que se vendía o que generaba la empresa o el servicio que prestaba. Pues me llevé una gran sorpresa cuando encontré que tan solo el 11% de esa gente que no tiene ese fit obedece a que no tienen las habilidades técnicas. Pero un 89%, es decir, el Pareto y más de las razones por las cuales una persona no hace fit con la cultura, tiene que ver con que precisamente no comparte esos comportamientos en su ADN, porque definitivamente no va conectado con sus motivaciones. Es como si Zappos proponía dentro de sus valores culturales generar un efecto wow, y tú te pareciera cliché o te pareciera tonto eso del efecto wow en cada llamada de las miles que recibes diariamente si fueras un agente de call center, por ejemplo. Pues la verdad es que estos datos me llevaron a pensar que esa política de pay to quit o págale para que se vaya no es tan loca. De hecho, me parece interesante empezar a estudiar por qué Tony en Zappos o Jeff Bezos en Amazon proponen pagar una prima a aquellas personas, por ejemplo en Zappos, aquellas personas que durante el primer año sientan que no se conectan con la cultura. Algo así como, si te quieres ir, vete, pero además te voy a pagar una prima. Lo interesante es que cuando investigas, leí más de 15 artículos para preparar este capítulo, encuentras que, por ejemplo, en Zappos, tan solo el 3% de la gente se fue, aunque esta política existía. Amazon, que compró a Zappos, no sé si por eso puso esa política o antes, eso no lo investigué,
Lo cierto es que tiene una política bien interesante que no solamente se circunscribe al primer año. Lo interesante es que en Amazon a toda persona que tiene un contrato a término indefinido le dan la posibilidad hasta durante los primeros 4 años de irse de la empresa siempre y cuando piense que no conecta con la cultura de Amazon. Me parece muy interesante porque sí conozco muchas personas que se desenamoran de las empresas y terminan siendo la manzana podrida. Hablan mal, se desmotivan, no se conectan con el propósito, no están dispuestos a pagar el precio. Mejor que se vayan, ¿no creen ustedes? Pues interesantísimo, porque si Amazon tiene esta política y Zappos tiene esta política y otras compañías como Riot Games, ¿será que tu empresa estará dispuesta a hacerlo? ¿Será que es mejor pagarle a la gente para que se vaya y no intoxique la cultura? Creo que es una política muy interesante, pero tiene muchos desafíos. Por lo menos un riesgo gigante, y es que no sé si sabían esto. En el 2020, Tony, sí, Tony, el cofundador de Zappos, fue retirado de Zappos. Aunque no se sabe en realidad si él se retiró o Jeff Bezos le mandó la carta. Lo cierto es que en el 2020 Tony se retiró de su famosa Zappos. Muchos dirán que ya se podía retirar porque además de eso era multimillonario, pues si tú tienes más de 800 millones de dólares en tu cuenta, creo que eres multimillonario. Pero lo cierto es que lamentablemente en los últimos meses Tony ya no conectaba con su empresa. De hecho, la historia cuenta que Tony se cambió de ciudad e incluso le quería pagar salarios dobles, duplicar el salario a aquellos ejecutivos de Zappos que también se fueran a vivir con él a la ciudad donde él se trasladó. Por cierto, Silicon Valley ya no era el sitio donde Zappos operaba, era Las Vegas, pero ni en Silicon Valley ni en Las Vegas estaba Tony. Tony estaba en una ciudad totalmente, llamémoslo, alejada del tumulto. De hecho, adicionalmente, Tony definió, y pues eso lo escribió en uno de sus mensajes de redes sociales, que era uno de los últimos mensajes de redes sociales. De hecho, quiso hacer una limpieza digital y empezó a desconectarse de todo el mundo. Es ahí donde empezaron los problemas para Zappos, porque Zappos, al proponer de págale para que se vaya, ¿y qué tal si es el CEO de la compañía, el que ya no conecta con los valores de la cultura? Tremendo lío, ¿no creen ustedes? Lo cierto es que esto no solamente le pasó a Tony, y lamentablemente tengo que informar de la trágica muerte de Tony debido a las drogas y lamentablemente seguramente una mala asesoría y un mal pase. Dicen muchos que el COVID-19 trajo muchas víctimas y Tony fue una de ellas, porque aunque no murió de COVID, sino que murió de drogadicción, el COVID lo aisló, lo alejó, pero lo cierto es que Tony ya no era el mismo creador de la cultura de Zappos. Así que les quiero dejar para cerrar esta reflexión de este año 2022. No solamente se gaste dinero contratando consultorías de cultura o creando proyectos culturales. Respóndase más bien a la pregunta si su empresa tiene una madurez cultural en la cual es capaz de retirar a aquellas personas que no comparten la cultura. Pero empiece por el presidente de su empresa. No deje en vano, y por eso se dice que el problema no es equivocarse, sino no aprender de las equivocaciones. No deje en vano la historia del CEO de WeWork. De hecho, lo invito en el canal de streaming de Hulu. Hay un documental maravilloso que cuenta la historia de este multimillonario que quebró su propia compañía. Y es que cuando hablamos del ex cofundador de WeWork, sí que tenemos que hablar de todas las prácticas anticulturales habidas y por haber. Yo simplemente les dejo esta reflexión y los dejo tocados para que lean la historia del creador de WeWork. Quiero dejarlos con esta reflexión. ¿Usted en su casa estaría dispuesto a pagarle a alguien para que se vaya porque no comparte la cultura? ¿Usted y su pareja, usted estaría dispuesto a pagarle para terminar la relación si no comparte los valores? Preguntas difíciles, ¿no creen? Lo cierto es que esas son las preguntas que tiene que hacerse un comité de cultura. Porque si la respuesta, por ejemplo, en una empresa es que no estamos dispuestos a retirar, por ejemplo, al mejor vendedor o al CEO, porque aunque no comparte la cultura, es muy importante para los resultados del negocio, la cultura va a fracasar. Este ha sido un capítulo fascinante para mí. Y por eso quiero dejarles con una pregunta de cierre. ¿Tu compañía está preparada para la política páguele para que se vaya? Nos vemos en la próxima sesión de mentoría de Change TV. Un abrazo a todos.